Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Denia? Buen día. ¿Cómo me copias? Bien, doctor. Gracias. Esperemos unos segundos que se conecten los chicos para continuar con nuestro avance de materia. Está bien, doctor. Bien, estuvimos viendo los requisitos, partes esenciales, elementos accidentales. Bien, les daremos unos segundos a los compañeros para que puedan, por favor, conectarse. No olviden siempre registrarse en el chat del grupo, chicos. Está bien, doctor. Bien, ya están entrando los chicos. Buen día, jóvenes. Buen día, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cuál era la primera clase que tenían, chicos? Tuvimos una reposición, doctor, desde las 7 de la mañana. Wow. ¿No tienen clases por la mañana, chicos? Desde las 8:40. Ah, o sea, se Pero pusieron tempranito. sí. Sí, doctor. Sí, hay que reponer. Pues yo también tengo 2 clases que reponer este fin de semana. El 6 de agosto. Bien. ¿Cuántos tenemos? No se olviden, por favor, nuevamente registrarse en el chat. Les reitero. Bien. Si ustedes se acordarán, empezamos a abordar los requisitos del contrato. Y entre el primer requisito que veníamos analizando estaba el consentimiento, ¿cierto? El consentimiento como manifestación de aceptación, aquel querer interno de aceptar. Hicimos bastante analogía y comparación al mismo tiempo con el matrimonio, ¿cierto? El famoso acepto. Dentro de la clasificación, si ustedes se acuerdan, la anterior clase, el anterior tema que vimos, dentro de la clasificación de los contratos, establecimos la clasificación, entre otras, de los contratos nominados y los contratos innominados. Nominados o típicos, aquellos que están expresamente nombrados en el Código Civil, y los innominados o atípicos, aquellos que no están nombrados en el Código Civil, no están nominados, pero que sí tienen valor en virtud de la aplicación del principio de libertad contractual. ¿Sí? En sus palabras, ¿quién de ustedes podría explicarme en qué consiste la libertad contractual?
¿Quién se acuerda? ¿Qué es la libertad contractual? Alejandro, Denia, Kendall. A ver, Denia. Son las partes que libremente, digamos, aceptan, digamos, el acuerdo, doctor. ¿Ya? Sí. ¿Quién más? Alejandro, de pronto. ¿Te acuerdas? Mm, Tienen libre autonomía negocial, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Sí. Cuando vimos la clasificación de los contratos innominados o atípicos y establecimos que eran aquellos que no están expresamente expresados, nominados en el Código Civil, también vimos que por la aplicación del principio de la libertad contractual, se pueden celebrar contratos que no estén nominados en el Código Civil, siempre y cuando estos contratos cumplan con todos los requisitos que estamos estudiando. Es decir, que cumplan y no nos salgamos del margen de lo que la ley establece. Pueden haber contratos, y así va a suceder cuando ustedes estén ya en el ejercicio profesional, pueden haber contratos que sean solicitados para su elaboración por parte de sus clientes, ¿no? Que no estén expresamente nominados en el Código Civil. Entonces, ustedes, en base a la libertad contractual y respetando los requisitos que el Código Civil establece para todos los contratos en general, van a tener que elaborar estos contratos. ¿Cierto? Reitero, cuando hablamos de libertad contractual habíamos dicho que en ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación que cada persona tiene, podemos establecer entre partes, podemos acordar el celebrar un contrato para un determinado acto, para un determinado fin, para un determinado negocio jurídico. Pero no va a ser obstáculo si no encontramos ese contrato expresamente nombrado en el Código Civil. Lo tenemos que elaborar, lo tenemos que fabricar, si vale el término, siempre cuidando no salirnos del margen de lo que establece la ley. ¿Se acuerdan? Bien. Pero ¿cuándo y en qué momento, en qué lugar empieza a formarse el contrato? ¿Sí? ¿Por qué decimos que alguna vez hemos escuchado, el contrato se tiene que cumplir en el lugar que se ha formado? O de pronto el contrato se tiene que cumplir en el lugar donde se encuentra el objeto del contrato. Dentro de la materia contractual existen 4 teorías que las voy a pasar a explicar y ustedes, por favor, con mucha atención, me van a decir a cuál de esos contratos, a cuál de estas teorías más bien, se ajusta lo que establece nuestro Código Civil. Fíjense, la teoría de la emisión, declaración o manifestación establece que el contrato es perfecto desde que el aceptante emite su declaración de voluntad. En términos claros, esta teoría nos dice que el contrato se perfecciona desde el momento en que el aceptante dice acepto, manifiesta su conformidad. Eso dice la teoría de la emisión, declaración o manifestación. Bien, la teoría de la expedición, comunicación, remisión o desapropiación, en resumen, porque no les voy a hacer revisar todo lo que dice la teoría, establece que el contrato se perfecciona con la sola manifestación de la voluntad y no requiere de otro acto adicional. ¿Cierto? Dice, esta teoría nos dice, el contrato se perfecciona con la sola manifestación de voluntad, o sea, cuando hay voluntad se perfecciona. En cambio, la primera teoría nos dice, el contrato se perfecciona desde que el aceptante emite su declaración de conformidad, emite su declaración de voluntad. La tercera teoría nos dice, teoría de la recepción, que el contrato es perfecto o se perfecciona cuando llega a la esfera del oferente. Es decir,
cuando el que propone hace conocer al oferente, y la teoría de la recepción dice, cuando recepciona la otra parte, se está perfeccionando el contrato. O sea, según esa teoría no se requiere de su aceptación, ¿no? Es cuestión de que llegue la oferta al oferente y el contrato se está perfeccionando. Teoría de la cognición. Ustedes saben que cognición significa conocimiento. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría nos dice que el contrato se perfecciona o es perfecto en el momento en el que el oferente tiene conocimiento. Tiene mucha similitud con la teoría de la recepción. El de la recepción dice cuando el oferente recepciona. Y el de la cognición dice cuando el oferente asume conocimiento de el contrato, este contrato se está perfeccionando. Conforme hemos visto la clasificación y los primeros temas, díganme, ¿a cuál de estas teorías o algunas teorías se asemeja a lo que establece nuestro Código Civil? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta teoría? ¿Qué dicen, chicos? ¿A cuál de estas teorías se asemeja? A ver, sin miedo. Vean bien lo que dice y los escucho. Nada. ¿Cuál les llama la atención? La teoría de la emisión nos dice que el contrato se perfecciona desde que el aceptante emite su voluntad. La teoría de la expedición es muy similar, ¿no? Con la manifestación de la voluntad, que viene a ser un poco lo mismo. Vamos a ver que nuestro Código Civil se ajusta a lo que las dos primeras teorías establecen, para determinar en qué momento y en qué lugar se puede considerar que el contrato sea formado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existen procesos o motivos para procesar cuando hay discrepancia, desacuerdo o no se ha establecido de manera clara en el contrato que si bien se suscribe en Cochabamba, el objeto se encuentra en Santa Cruz y el domicilio de una de las partes está en Oruro. La pregunta va a ser, ¿en qué momento y en qué lugar se considera que el contrato se ha formado? Tomando en cuenta lo que disponen las dos primeras teorías, vamos a poder establecer de que el contrato se ha perfeccionado o se va a perfeccionar primero desde que el aceptante, ¿no?, emite su voluntad y su aceptación. Algo similar dice la segunda teoría. La teoría de la recepción y de la cognición no es lo más aplicable en el ámbito de nuestro Código Civil. Entonces no se olviden. Y esto es importante ¿para qué? Para determinar una regla específica y una regla general. En relación al momento y lugar de formación del contrato, la regla general dice que el contrato se forma en el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte y en el lugar donde ha sido propuesto. Por eso, hace un momento decía que la posición de nuestro Código Civil se asemeja a lo establecido en las dos primeras teorías. ¿Ya? Entonces, para nuestro código, para nuestra legislación civil en materia de contratos, la regla general es que el contrato se forma en el momento en que el oferente tiene conocimiento, asume conocimiento de la aceptación de la otra parte
y el lugar va a ser considerado aquel donde ha sido propuesta. Eso está establecido en el artículo 455 y 461 de nuestro Código Civil. Ahora, esta es una regla general, como dice nuestro código. Sin embargo, en materia civil se respeta el acuerdo distinto de las partes. Puede que las partes convengan o se pongan de acuerdo en determinado lugar y en determinado momento. Entonces, esa va a ser la regla específica, ¿ya? Esa va a ser la regla específica. Es decir, como regla general, como lineamiento general, vamos a entender que el contrato se va a formar en cuanto al momento, ¿ya? Que el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Y el lugar va a ser considerado donde ha sido propuesto el negocio jurídico. Perfecto, esa va a ser nuestra regla general. Pero existe una regla específica que está sujeta a la voluntad de consenso de las partes. Y esta regla específica puede hacer variar a la regla general en cuanto a su aplicación, porque se va a respetar el acuerdo en base a la voluntad de las partes. ¿Listo? Eso es algo muy importante a tomar en cuenta para determinar en qué momento y en qué lugar se va a formar el contrato. Bien, ese trabajo lo vamos a dejar para después. Fíjense, el artículo 456 del Código Civil nos dice: la aceptación que introduce modificaciones en la oferta se considera como una nueva oferta. A ver, vamos a poner un ejemplo. He tomado la decisión de vender un lotecito que tengo allá por la zona norte. He hecho las publicaciones correspondientes y en el transcurso de las horas recibo llamadas preguntando, ¿sí? Preguntando cuánto es el precio, cuáles son las características y todo aquello. ¿Cierto? Yo le digo que está ubicado en la zona norte, tiene 300 metros cuadrados y el precio es, a ver, nos vamos a inventar, $50,000, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo como futuro vendedor es lanzar la oferta, ¿cierto? La propuesta. ¿O no es así, chicos? ¿Estoy o no estoy lanzando la propuesta, la oferta? Sí, doctor. Sí. La parte interesada, la que puede constituirse en futura compradora, me dice, ya está bien, zona norte, 300 metros, $50,000. Mire, me dice, me interesa, me interesa, y le propongo 45,000. Con ganas de adquirir el lotecito, le propongo 45,000. La oferta, la propuesta que yo he realizado, ¿sí? Que ha llegado a oídos de la otra parte, está mereciendo una modificación, ¿cierto? De los 50,000 que yo le he dicho, está modificando a 45,000. Esa modificación que se va a dar a la primera oferta, a la primera propuesta que yo he realizado, se va a considerar como una nueva oferta. O sea que el futuro comprador se está convirtiendo en ofertante y yo estoy asumiendo la otra calidad, aceptante. Entonces, ante ello, yo podría modificar también la propuesta, la contrapropuesta que me está haciendo, y en ese caso se volvería a convertir en una nueva oferta. ¿Me entienden el ciclo? Pero si yo agarro y digo, bueno, a ver, si usted está muy interesado y me contrapropone 45,000, listo, listo, de una vez, hagamos el trato. ¿Se está o no se está realizando ya el nacimiento del contrato? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen, chicos? ¿Se está dando o no se está dando el nacimiento de un contrato? Sí se está dando, doctor. Sí, está dando. Se está dando, ¿cierto? Ha habido una oferta, una contraoferta y hay la aceptación. Si seguimos la regla general, el lugar del contrato va a ser donde se ha hecho la propuesta. Y el momento del contrato va a ser el momento que yo he aceptado la contrapropuesta. He dicho, ya, perfecto, 45,000, ahí quedaremos. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere el artículo 456 del Código Civil. Hay una primera oferta, escucha el interesado, modifica la oferta y genera una contrapropuesta. Esa contrapropuesta que está modificando la primera se va a considerar como oferta nueva. Si yo, ofertante, digo, mire, yo pido 50,000 y usted me ofrece 45,000. Seamos recíprocos y cerraremos el trato en 47,500. Estoy modificando la contrapropuesta y la estoy transformando en una nueva propuesta, ¿cierto? Que si el interesado comprador me dice 47,500, ya, perfecto, cerramos el trato, estamos ya conformando o dando inicio al nacimiento del contrato. ¿Se dan cuenta? Y en cuanto al lugar y momento del contrato, como la regla general dice, nace en el lugar que se hizo la propuesta y se forma en el momento que se acepta. ¿Cierto? Eso dice la regla general. La regla específica dice salvo pacto. ¿Qué quiere decir? Acuerdo entre las partes distinto al que la regla general dice. Se respete ese acuerdo. Por eso en el Código Civil, mientras revisemos contratos, ¿sí? El libro de contratos, van a encontrar mucho, chicos, el término salvo. O se salva o salve. ¿Qué quiere decir? La ley dispone esto salvo acuerdo distinto de partes. Ya no se extraña. Se aplica como regla específica. Bien. El artículo 457, ya que hemos entendido cuándo y en qué momento nace un contrato, habla de ¿qué ocurre si con un trato previo o con una oferta se ejecuta el negocio, el trato, el acuerdo sin respuesta previa? Resulta que el 457 nos dice, fíjense, esto es muy importante y lo voy a marcar para que podamos, ahí está, ¿no? Si de acuerdo a los usos o la naturaleza del negocio o por solicitud del oferente, la prestación ha de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato se forma en el momento y lugar donde ha comenzado la ejecución, con la obligación de darse aviso a la otra parte de forma inmediata, avisándole de que se ha procedido o se está procediendo a iniciar la ejecución de lo acordado. ¿Cierto? No hay mucho problema. Según los usos o la naturaleza, esta decisión está sujeta a los usos del lugar, a los usos del tipo de negocio que se está haciendo o a la naturaleza, al tipo de negocio jurídico que estamos acordando. ¿Estamos? Por favor, si dudan algo, algún término, me avisan, por favor, no se van a callar. Esto en relación a en qué momento, en qué lugar se forma el contrato. ¿Qué ocurre cuando nos comprometemos a algo? Ojo, nos comprometemos, todavía no estamos
faccionando definitivamente el contrato. Cuando nos comprometemos algo y lo dejamos sin efecto, nos desanimamos, como quiere decir. Es importante entender qué ocurre cuando se va a dar la figura de la revocación de la oferta y de la aceptación. Revocar quiere decir desistir, dejar sin efecto, modificar, ¿no? Cambiar de opinión. Y dice el artículo 458 que mientras la aceptación no llegue a conocimiento del oferente, la oferta puede ser revocada. Claro, en el mismo ejemplo que les digo, me llama una parte interesada, le doy las características del lote, le digo cuánto es el monto y me dice, bueno, lo voy a pensar y le llamo mañana o le llamo pasado. Aún no ha llegado a mis oídos la aceptación de la otra parte, ¿cierto? Aún no sé si va a decir que sí o no. En ese interín, yo puedo revocar la oferta, puedo modificar la oferta, ¿cierto? A eso se refiere la revocación de la oferta y de la aceptación. La revocación se va a dar mientras yo no conozca o no sepa si la otra parte ha aceptado o no ha aceptado. Perfecto. Por eso dice que se puede llegar a revocar la oferta. ¿Ya? Bien. Con respecto a la aceptación. Pero cuando, sin tener noticia de la revocación, el aceptante hubiera comenzado de buena fe la ejecución del negocio, se hace pasible a beneficiarse con la indemnización que debe reconocerle el oferente por los gastos y pérdidas sufridas. ¿Qué quiere decir? Que si yo he hablado con el futuro interesado y me ha pedido 24 horas para poder pensarlo y llamarme, y yo tomo la decisión de revocar mi oferta, le tengo que comunicar, ¿cierto? Decirle, mire, el día de ayer conversamos, usted estuvo muy interesado para adquirir el lotecito, pero le cuento que por motivos X he tomado la decisión de modificar la oferta y la he revocado. Ya no es 50,000, ahora es 60,000. Si le interesa, me avisa inmediatamente y si no, pues también, ¿cierto? Para tomar mis medidas. A eso se refiere. La aceptación, es decir, el que el interesado me diga, bueno, acepto la modificación de su propuesta, dice, la aceptación puede también ser revocada antes de llegar a conocimiento del oferente. Eso es subjetivo, ¿cierto? Si yo pensándolo he tomado la decisión de decir, bueno, acepto, lo voy a comprar en ese precio, estoy pensando yo, sin todavía poner en conocimiento de aquello al oferente. Entonces, como aún no lo he hecho conocer, ¿sí? Como aún no lo he hecho conocer, yo puedo cambiar, ¿sí? Yo puedo cambiar mi aceptación, mi criterio, y decir, no, ya no acepto, no me interesa, puedo hacerlo. A eso se refiere el 458 del Código Civil, fíjense, ¿no? Marcado. Bien, ¿qué pasa si después de haber propuesto y contrapropuesto fallece una de las partes? ¿Sí? Fallece una de las partes. ¿Qué ocurre? ¿Hay o no hay contrato? Veamos qué dice el artículo 459. Muerte o incapacidad de las partes. Fíjense, y hay que tener mucho cuidado y atención acá, chicos. Esto es muy importante. Si el oferente fallece o pierde su capacidad de contratar antes de conocer o saber de la aceptación, la oferta queda sin efecto. Creo que el precepto legal es muy claro. ¿Qué quiere decir? Si el que ha ofertado fallece o por alguna razón pierde la capacidad
de adquirir derechos, en este caso de contratar, y esto haya sucedido antes de conocer la respuesta del interesado, la oferta que pudo hacer queda sin efecto. Así de claro. Claro, porque quien ha ofertado ha dejado de existir, ¿cierto? A eso se refiere. Y si ha dejado de existir, ¿con quién hago el negocio jurídico? ¿Con quién hago el contrato? Por tanto, esa oferta ha quedado sin valor legal, sin efecto alguno, ¿no? Tendrán que volver a empezar, ¿ya? De la misma forma va a quedar sin efecto, ¿no? Si el ofertatario, es decir, el interesado, fallece o pierde su capacidad antes de haber aceptado o antes de que su aceptación hubiese llegado a oídos del oferente u ofertante. Claro que sí. Si yo soy el ofertatario, yo soy el interesado y fallezco o pierdo la capacidad antes de decirle mi criterio si acepto o no acepto el negocio, automáticamente queda sin efecto, pues, ¿no ve? No puede una persona fallecida asumir decisión alguna en ese aspecto. A eso se refiere. Esto se reglamenta, ¿por qué? Porque se ha dado casos verídicos, chicos, sobre este tema, y puede ocurrir en que el papá, a ver, un ejemplo, aunque algo cruel, el papá ha ofertado la venta de un lote, pero por X o Z motivo ha fallecido, mientras esperaba la respuesta de la otra parte, ¿no? Entonces, la norma dice que cuando el oferente fallece o pierde su capacidad para contratar antes de conocer la aceptación de la otra parte, la oferta queda sin efecto, o sea, la oferta se deja sin efecto alguno. Y esto tiene razón, ¿por qué? Porque no se les puede exigir a los hijos, sin antes haber firmado un documento, un contrato, que cumplan con la oferta que hizo el papá, ¿cierto? Salvo que ya hubiera firmado un documento, se hubiera reconocido o protocolizado, si los herederos, bajo la presunción contractual que vamos a ver más adelante, la presunción contractual dice, se considera que quien contrata lo hace para sí mismo y para sus herederos. ¿Sí? Eso es lo que establece. Pero mientras solo sea una oferta y no haya llegado a oídos del oferente la respuesta o aceptación de la otra parte, entonces queda sin efecto aquella primera oferta que se hizo. ¿Ya? Que quede claro. Bien, veamos. ¿Ustedes conocen el dicho? Con seguridad que sí. ¿El que calla otorga? ¿O no? Y Sí, doctor. Si no dices nada, es que estás aceptando, dicen, ¿no ve? Tu silencio es sinónimo de aceptación. En el ámbito civil y en materia de contratos también pasa aquello. El silencio como manifestación de voluntad. Solo que en este acápite el Código Civil toma en cuenta también los usos o las circunstancias. Pero básicamente el 460 de nuestro Código Civil nos dice que el silencio constituye manifestación de voluntad solo cuando los usos o las circunstancias lo autorizan como tal y no resulta necesaria una declaración expresa. Fíjense, salvo lo que disponga el contrato o la ley. Entonces, según los usos y circunstancias, se puede autorizar que el silencio tenga un efecto como de el que calla otorga. ¿Cierto? El que calla otorga. Y esto está arreglado, ¿por qué? Porque se va a declarar. Va a declarar y va a decir, sí, no dije nada durante todo este tiempo porque, bueno, no hay nada que decir, creo que la idea está clara, el negocio está hecho
y se perfecciona el contrato. ¿Por qué? Porque la otra parte no ha comparecido, ¿sí?, en el tiempo que debía hacerlo ante el proceso o ante la autoridad judicial. No se olviden, el silencio como manifestación de voluntad. De ahí viene, pues, el que calla otorga. Ah, como no dices nada, estás diciéndome que sí, ¿cierto? Así, todos. Creo que una gran mayoría, si no todos, hablamos así. Decimos, tu silencio me hace notar que estás de acuerdo, ¿no ve? Bien. Si ustedes están presentes en un determinado lugar, presencialmente quiero decir, ¿cuál será el lugar del contrato? Cuando ustedes podrían firmar un contrato, ¿cuál será el lugar? ¿Mm? ¿Qué creen? A ver, lean el 461, está en pantalla, y me dicen qué es lo que entienden o no entienden. Es donde se encuentran los contratantes o las personas que van a firmar el contrato. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque están presentes ambos. Entonces, si están presentes ambos, por eso el 461 de nuestro Código Civil establece que el lugar del contrato entre presentes va a ser lugar, precisamente va a ser el lugar donde estos contratantes se encuentren. ¿Por qué? Porque están física, presencialmente presentes, valga la redundancia. Salvo, ojo, salvo regla específica que los contratantes de forma presencial en un determinado lugar dispongan que en el contrato se ponga que el lugar del contrato para su eficacia va a ser tal. ¿Sabe? Pero mientras tanto, la regla nos dice, con referencia al lugar del contrato entre presentes, que el lugar va a ser aquel donde las partes se encuentren. Así de sencillo. ¿Listo? Salvo acuerdo de paz. Siempre hay que tomar en cuenta esa salvedad. Bien. Entre no presentes. Qué curioso. Entre personas que no estén presentes al momento de perfeccionarse o celebrarse el contrato. ¿Cuál va a ser el lugar? Fíjense lo que dice la diapositiva con respecto al artículo 462. Lugar del contrato entre no presentes. Entre no presentes, el lugar del contrato es aquel donde ha sido propuesto. ¿Se dan cuenta? Donde ha sido propuesto. Cuando las partes no estén presentes, el lugar se va a tomar de aquel donde ha sido propuesto, salvo, fíjense, otra vez regla específica, salvo pacto contrario o por disposición de la ley, ¿cierto? Salvo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la voluntad de las partes juega un rol muy importante, ¿sí?, en materia de contratos, muy importante. Hay que tomar muy en cuenta aquello porque fuera de lo que dice la regla general, se va a establecer pues que la voluntad de las partes también puede modificar lo que la norma, la regla general dice. Porque el tema salve, como les había dicho, salvo o criterio distinto, acuerdo distinto de las partes, también es considerada como regla específica. Por tanto, una disposición del acuerdo de las partes que puede hacer variar. Bien, ¿qué dice? Se estará la regla del párrafo anterior en el caso de contrato celebrado por teléfono, telégrafo, telex, radio u otro medio similar. ¿Qué tal? Es decir, que si el contrato entre no presentes se va a acordar o celebrar mediante teléfono, mediante cualquier otro medio, se va a tener como lugar del contrato lo que dice el anterior párrafo.
¿Ok? Ahora, estamos en la época del WhatsApp. No sé si el Telegram tiene el mismo uso cotidiano, creo que no. Entonces, podría ser que por teléfono y hasta por WhatsApp podríamos concertar un previo acuerdo y en ese caso se estimaría que el lugar del contrato es el lugar donde ha sido propuesto el negocio jurídico, siempre y cuando las partes, bajo también un acuerdo voluntario, puedan modificar esto, ¿ya? Mientras tanto, entre no presentes, se va a consignar que el lugar del contrato es aquel donde ha sido propuesto, siempre respetando que las partes puedan llegar a un acuerdo distinto. Bien. Esto es todo ese preámbulo que acabamos de ver de 4 o 5 artículos. Es importante para conocer este contrato, porque ya es un contrato. A ver, Natalie, ¿puedes leer en voz pausada lo que dice el 463? Ahí lo que dice la imagen, ¿verdad, doctor? ¿O busco? Sí, sí, no hay problema. La imagen. Ok. Contrato preliminar. El contrato preliminar, sea bilateral o unilateral, para la celebración de un contrato definitivo en el futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales de este último, bajo sanción de nulidad. Si las partes no han convenido plazo para la celebración del contrato definitivo, lo señalará el juez. La parte que no